¿Vas a grabar tú, Joan? Sí. Si No, se me autoriza. yo voy a grabar, después te voy a autorizar a ti, Joan. Vamos a admitir a todas las personas que están esperando. Hola. Carmen, María del Carmen, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, amor. Muy bien. María Josep, hola. Hola, mi gran ayudante. Hola a todos. Con Carmen mucho ha sido mi gusto. gran ayudante de la grafología argentina. No, tremendo. Bueno, yo les cuento a todos, les quiero dar a todos la bienvenida. Seguramente en el transcurso de los minutos se van a ir sumando más personas. Saludamos a todas las personas que están en Argentina, que están en Ecuador, en Chile y por supuesto en España y en Cataluña, que yo la llevo en parte de mi corazón porque ahí fue donde yo estudié grafología y donde yo aprendí una miqueta de catalán. ¿Sí? Molt bé. Molt bé, molt bé. Y después sisplau. Molt bé. Entonces, bueno, mi nombre es Rodrigo Farías, para los que no me conozcan. Yo soy psicólogo y soy grafólogo. Estudié grafología en la Universidad Autónoma de Barcelona con el señor Viñals. Pero el primer libro que cayó en mis manos de grafología fue a causa de un jesuita. Yo iba en el colegio San Ignacio de los jesuitas, y los jesuitas siempre son bastante inteligentes, siempre tienen una manera de estimar quiénes son candidatos al seminario. Y resulta que un cura muy viejito, se llamaba el tío Mario Undurraga, me dijo que había asistido a unas conferencias de grafología. Y me dijo, no, tú eres un chico muy creativo, muy sensible, ¿cómo sabes? No, que fue unas conferencias de grafología. Entonces, yo tenía 17 años. Y después me dijo, ¿sabes qué? Yo aprendí a ver esto de la escritura. Ah, pero no le creo. Y justo andaba con el cuaderno de un compañero mío que era muy bueno para pelear. Entonces dije, a ver, aquí vamos a ver si es verdad o este es brujo. Y lo mira el cuaderno del otro y dice, bueno, este es un chico que tiene mucha energía, es un poco impulsivo, puede ser, puede que tenga reacciones medias violentas. Y dije, "Mish". ¿Y cómo aprendió? Y me pasó un libro, el libro del señor Mauricio Sandro, padre de uno de los conferenciantes que tenemos acá, con mucho orgullo, mucho satisfacción de que estés con nosotros. Y contarle a todos que esta conferencia nació de una conversación que tuve con la otra gran expositora que tenemos hoy día, que es María Josep Claret, que conversando acerca de la historia de la grafología me di cuenta que, pucha, esto es súper necesario, tantos datos que yo no tenía idea que existían, tantos maestros que uno no llegan a Latinoamérica, uno casi siempre en Latinoamérica tiene que leer los libros de segundas leídas, la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, o de lo que alguien me contó. Entonces, con mucho honor quiero presentarle a dos de las personas que más saben de grafología en español, y yo creo que en varios otros idiomas, y los dejo con usted al señor Germán Belda, que es director del Instituto Sandro de Barcelona, y a María Josep Claret, que es la fundadora y presidente de ARGA Grafología, y tiene una cantidad de títulos que yo prefiero que los digan ellos, porque yo no me los puedo memorizar todos, así No que... hacen falta. Poco vamos a hablar. No. Que comience María Josep, ¿no? Los dejo con... Bueno, ¿no vas a poner el PowerPoint, Germán? Sí. Pero dice que nos presentemos primero. Ah, que nos presentemos. Sí, bueno, pues Germán es Germán Belda, que es el hijo del maestro Chandró, es grafólogo, perito calígrafo, hemos hecho bastantes cosas desde hace 4 o 5 años juntos, desde que nos encontramos en el Fórum de Barcelona de 2016, creo que era el 2016, sí. Donde habían
otros grandes profesionales como Antonello Pizzi, como Roberto, como otras personas que... Y bueno, Isabel Sánchez Bernuy. Claro, no podía faltar Isabel Sánchez Bernuy. Y entonces allí nosotros ya habíamos coincidido un par de veces en Barcelona, sin saberlo casi, o sabiéndolo, pero sin tener relaciones entre nosotros. Y una vez fue cuando apareció por Barcelona el señor Guille Maisani, que dio la conferencia de la escritura Reburs, organizada por AGC. Y después otra vez también me parece que vino primero el señor González Posada a Madrid y después vino a Barcelona y aquí nos volvimos a encontrar, pero sin entablar conversación entre nosotros. Entonces, claro, fue en el Fórum de Barcelona de hace 4 o 5 años donde nos encontramos y a partir de entonces, pues esas cosas que vas a escuchar una conferencia, vas a tal, vas a cual, vas a llevar una revista, vas a pedir un prólogo... Y así fue como entablamos nuestra amistad que tenemos hoy día Germán y yo, que los dos somos grafólogos, peritos calígrafos, trabajamos también en los tribunales de Barcelona, incluso de oficio, y últimamente esto tampoco puede dejarse en el tintero. Lo que hicimos el año pasado fue el homenaje a Matilde Ras, hace 2 años, pero, fue hace 1 año y medio el homenaje a Matilde Ras. Lo que pasa que a expensas de esto fue cuando dijimos tenemos que hacer un libro de Matilde Ras ya que hace 50 años de su defunción y entonces pues empezamos a sacar cosas y por eso hicimos Diccionario de Grafotecnia de Matilde Ras y bueno, y así nos hemos ido de cosa en cosa. Y ahora estamos preparando el homenaje del centenario del nacimiento de Muñoz Espinal. Bueno, pues si yo tengo que presentar a María Josep, pues lo que ella ha dicho ya me ha dejado poco margen para explicarme. Claro. Efectivamente, nos conocemos desde quizá de mucho tiempo atrás, pero sin vernos, sin reconocernos, por decirlo así. Y bueno, con Montserrat Edó, que también está por aquí. Hola. Empezamos a tener una cierta relación, primeramente con un prólogo, luego con otra obra, y al final se fueron enlazando una obra detrás de otra. Y al final, culminó con esta obra que dice Diccionario de Grafotecnia de Matilde Ras, que es una recopilación de trabajos de Matilde Ras, pero que le hemos dado una vuelta de tuerca para que sea primero actual, porque sabéis que Matilde Ras falleció en el 69, con lo cual podríamos decir es un libro atrasado. No, es un libro plenamente actual, porque le hemos dado una presentación moderna, hemos corregido algún pequeño detalle del léxico, ¿no? que quizá era poco inteligible hoy. Hemos tratado de poner en práctica la metodología que ella misma expresa, aun cuando esa es una metodología ametodológica, ella la deja muy claro, muy bien sentado, y este libro es una proyección un poco de este asunto, ¿no? Es un libro en el cual el método de la grafología clásica de Matilde Ras, que luego veremos quién era y qué es lo que hizo, pues es una obra plenamente de actualidad y que nos pone hoy en día una obra que podría decirse clásica, pero que al estar es plenamente del siglo XXI porque está muy avanzada. Ya lo veréis si tenéis la oportunidad. Bueno, y vamos a ver un poquito lo que quiero presentar. Queremos presentar. Aquí vemos el origen de la grafología, o lo que nosotros solemos decir pregrafología. En 1575 aparece un libro en España, concretamente en
Navarra, de un navarro, de una población que hoy en día pertenece a Francia, porque es San Joan de Pie de Puerto, que es un enclave que está muy cerca está muy cerca de la frontera, y este hombre, con influencia de Hipócrates, sobre todo Galeno, y filósofos como Platón y Aristóteles, crea un tratado, un libro que se llama Examen de Ingenios para las Ciencias. Este libro, Examen de Ingenios para la Ciencia, es el origen no solamente de la grafología, es el origen de la psicología, porque aquí es cuando se habla por primera vez de los temperamentos y su relación con las profesiones, habla de la relación entre la escritura y la forma de ser. Es un libro que fue digamos, popular, que se extendió por toda Europa como reguero de pólvora, y muchos autores como Nietzsche o algunos otros citan en alguna de sus obras mencionan Examen de Ingenios para las Ciencias. Este libro es un libro en el cual no habla todavía, obviamente, ni de grafología ni de nada parecido, pero sí hace una mención a la posibilidad de que a través de la escritura se puede conocer al individuo. Incluso la Sociedad Española de Grafología, aquí no sé si veis que dice Orígenes de la Grafología, aquí hay un escrito que dice más o menos que un teólogo muy famoso tenía una muy mala letra y que por las noches venía a que él le enseñara a escribir y que no consiguió mejorar su escritura. Y eso viene a contarnos un poco pues esa relación que hay entre carácter, personalidad y escritura. Esta sería un poco la idea. Otra de las cosas que podemos ver es la siguiente. Bueno, esto era aquí, sin salir de la pregrafología, porque aún estábamos en 1600, encontramos a un personaje bastante peculiar, nacido en Nápoles, aunque Nápoles a finales del siglo XV, XVI, todos aquellos siglos, Nápoles pertenecía al Reino de Aragón, o sea, era España. Y por eso lo hemos incluido a Próspero Aldoricio entre nosotros. Entonces era una persona muy intuitiva, aunque también estuvo influenciado, como Huarte de San Juan, por griegos, sobre todo, ¿no? Por Aristóteles, por Empédocles, por Hipócrates, por Galeno, por todos estos, ¿no? En el tema de las tipologías y de los humores. Entonces, en el mismo año era un personaje muy especial, porque solo con 17, 18 años, y en el mismo año, 1611, que seguramente ya tenía cosas escritas, pero 17, 18 años de edad, editó 3 libros a la vez. Gelotoscopia, que era un libro de morfopsicología y basado en la forma de reír de cada temperamento. Tipus Meteorologicus, que estaba con las bases de los temperamentos también, de conexiones en las teorías hipocráticas y de ese estilo. Y después el que nos interesa más, que es el Idengraphicus Nuntius, donde se incluyen los 72 axiomas que exponen pues temas sobre la individualidad de la escritura, la temporalidad, los condicionantes nacionales, temporales, técnicos, las distinciones de caracteres gráficos, las variaciones temporales. Es un libro que, aparte de ser muy peculiar y más que nada por 1611, este libro además habla un poco también, está entre grafología y pericia caligráfica ya, porque ya habla de que si con la mano escribiera cierta persona, otra no la podría imitar. O sea, no solo habla de grafología y de los caracteres, y de que si es curva, si es angulosa y todas estas características, sino que además habla pues de las variaciones temporales,
y de las diferenciaciones gráficas y de las tipologías, por supuesto. Y ya en 1911 estuvo muy cerca la grafología, antes de 2 siglos antes de que el padre Michon o de que el abad Michon le llamara grafología, de llamarse grafología, porque tenían 6 nombres que se estaban barajando entre Aldoricio y su amigo Frigiolo, que eran grafilogía, grafirología, gramilogía, gramimantia, gramilología y gramatomantia. Lo que ocurre es que al final le llamaron irengrafía, porque a Próspero Aldoricio no le gustaban los finales en mancia ni los finales en logia. O sea, por tanto, se quedó en irengrafía. Es más o menos lo que podemos contar. Bueno, el libro en sí es un libro muy breve, muy breve. Sí, nosotros hicimos un homenaje a esta obra hará un par de años. Un año. Un año. Y aquí vemos el ejemplo del libro este que revisamos la traducción, hicimos una traducción actual, que en realidad es un libro en el que hay 72 sentencias, 72 pequeños, ¿cómo se llama? Párrafos o pensamientos que van todos relacionados con el tema de la escritura. Es una obra interesante conocerla porque a partir de aquí es como si fuera la semilla sobre la que luego va a germinar la grafología. De Próspero Aldoricio saltamos ya por una banda a los italianos y luego de los italianos pasaríamos a los franceses. Pero como estamos dentro de España y España, digamos, el lenguaje castellano y latinoamericano, vamos a hablar de qué pasa siglos después, cuando ya la grafología se ha sentado en Francia, con Michon primero, y allí vamos a ver algunos conocidos grafólogos que ya en España van a publicar obras. El primero de ellos, bueno, es un paleógrafo, Alberà del Gras, que estudia bastante el tema de la escritura. Aquí veis un poco la reproducción de su paleografía española. Pero tenemos un personaje que hemos descubierto entre María Josep y yo, que es Segundo Sabio del Valle, del cual encontramos el primer análisis publicado en una revista española. No recuerdo exactamente ahora la fecha, pero aquí veis una foto de este señor que seguramente contactó en Suiza, porque él había vivido en Suiza con el método de Michon y a partir de allí había aprendido grafología y luego esa grafología la exportó a España. Primeramente estuvo una temporada viviendo en Cataluña y luego en el centro de la península, no recuerdo si era por Guadalajara. Por Guadalajara, sí, y ahí estuvo desarrollando su labor como profesor de francés, que tiene un libro, me parece, sobre francés, pero también este tema, ¿no? Luego tenemos dos peritos calígrafos que tocan el tema en algún momento de la grafología, o al menos hacen alguna mención a la grafología, y entre ellos tenemos a Rocamora Valle, Rómulo Rocamora Valle, que también publica un pequeño tratado, y Eufrasio Alcánzar Anguita, que es casi donde arranca la pericia caligráfica o la grafística en España, técnica y peritación caligráficas. Una obra sumamente interesante. Pero anterior a esa época, anterior a este personaje, tenemos a un catalán, Frederic Miracle y Carbonell, que en aquella época en España había una pugna entre dos facciones, podemos decir, del tema pericial. Había una titulación a la cual pertenecía Frederic Miracle y Carbonell, que era revisor de papeles sospechosos, de firmas y papeles sospechosos. Y la otra era la facción de los paleógrafos. Pero claro, los paleógrafos no entendían de escrituras modernas, entendían de escrituras hasta el siglo XVIII. Y ahí se forma una batalla entre las dos facciones. Incluso Frederic Miracle cuenta algunos debates dialécticos que tuvo, incluso científicos, en algunos juicios con una y otra de estas facciones, y cómo esto había habido esta pugna, ¿no?
Sus dos obras, El falsificador de firmas y documentos y el otro no recuerdo el título, están publicadas, pero en facsímil, que es a lo que corresponde esta edición que tenemos aquí. Bueno, también está, espera, Germán, de Miracle y Carbonell también tenemos El crimen de la calle Moncada. Bueno, y, sí. Sí, que también era de pericia caligráfica, que la hizo con otros peritos, se ve que, ¿cómo se llamava? Que el Terrones, el Joaquín Martí y Forn, em sembla que era, me parece que era uno, y el otro Sánchez Terrones, creo, que eran dos peritos que actuaron con él en el crimen de la calle Moncada, pero la novela o el libro en realidad era de Miracle y Carbonell, y después está también el de Napoleón. Sí, bueno, Napoleón fue un personaje sumamente utilizado. Supongo que todo se basa en una obra de Michon, que es l'Histoire de Napoleón primero, la historia de Napoleón primero por su escritura, que es un libro que, bueno, pues que había infinidad de documentos y en aquella época era muy fácil acceder a esos documentos y hacer tu propia versión con el recorta y pega, yo digo, de la época que probablemente se hacía. Curioso, Miracle y Carbonell, que no llegaba todavía a 1900, ¿no? En 1800 y pico, me parece que es el 87, cobraba 25 pesetas por un análisis grafológico, que equivalente ahora estaríamos hablando en euros o en dólares de cerca de 300 o 400 $400 por un informe. Y un informe que decía verbal, que si luego tenías que ser escrito todavía era más caro, para que veáis un poco cómo había montado el tema de las consultas grafológicas. De aquí, la grafología, bueno, pues a base de obras, el primer libro que apareció en España es un libro de 1902, que es una traducción de un librito francés, y aparece la persona a la cual hemos comentado ya antes y vamos a comentar porque es de donde van a partir todos los linajes de la grafología en España y en el resto de Latinoamérica, que es Matilde Ras. Matilde Ras, que, bueno, ella en principio era autodidacta, era una persona que hablaba bastantes lenguas, inglés, francés, portugués, italiano, y se carteaba con mucha gente de todos estos países. Y entonces le empezó a llamar la atención la diversidad de manuscritos, la diversidad de caracteres, la diversidad de escrituras que había, y entonces además recorrió varios de estos países porque su padre era diplomático y recorrió varios países, y después de Portugal ya se asentó en Madrid, aunque su origen era de Tarragona, en la provincia de Cataluña, en la comunidad de Cataluña. Su primer librito, que se titula Grafología, el estudio del carácter por la escritura, es de 1917. Fijaros que sin haber todavía estudiado una formación reglada, ya este libro está prologado por Crépy-Jamin. Crépy-Jamin, como sabéis, es el padre de la grafología científica, que en París entonces ya estaba dando clases, era el presidente de la Sociedad Francesa de Grafología, y con Matilde Ras pues empezó a intercambiar papeles. Matilde Ras, con los pocos libros que había, obviamente libros en francés que ella dominaba muy bien, pues empezó a trabajar y ya empezó a ejercer incluso con un consultorio grafológico, antes incluso de haber empezado a hacer estudios formales. A partir del año 23 y 25 estudia en París en la Sociedad de Expertos en Escrituras con Solange Pelat y también con Crépy-Jamin y con Camilo Strzelecki sobre todo. Y aquí tenéis un poco las obras que ella publica. El primero es Grafología, el estudio del carácter por la escritura. Luego sustituye a una enciclopedia muy famosa, que era la Enciclopedia Labor, que eran una colección de pequeños volúmenes, y en este ella se dedica al tema de la grafología en el volumen, o sea, el volumen que sale, ¿no? Y luego a partir de ahí pues tiene el retrato grafológico, la inteligencia y la cultura en el grafismo, la historia de la escritura y la grafología, y la obra póstuma prácticamente es lo que sabemos de grafopatología, que es del año 68,
y ella ya muere en el abril del 69, o sea que ya prácticamente esta obra es casi póstuma. Una de las labores de Matilde Ras, que fue muy importante también, era sus colaboraciones en prensa española, en el diario ABC y en la revista Blanco y Negro, sobre todo, durante me parece que más de 60 años, ¿no?, de colaboración. Pues daba lecciones de grafología, como Aprenda usted grafología, que ha sido un excelente material para luego el libro este que hemos comentado, Diccionario de Grafotecnia, y además un consultorio donde estuvimos haciendo un cálculo de una media de cerca de, me parece que era una media de casi 35 o 40 análisis semanales que hacía. Eran análisis muy breves, eso también es verdad, pero imaginaros, si multiplicáis eso por los años y por las semanas que tiene cada año, nos dan unas cifras que superan los 5 ceros, ¿eh? Es decir, que hizo cientos de miles de escritos, ¿eh? Y bueno, entonces esta es la obra esta a la que estamos haciendo referencia, donde rescatamos, María Josep y yo, la metodología que ella emplea. La metodología, que es una metodología muy crepie-yaminiana, pero con ciertos matices y con ciertos adelantos respecto a lo que decía ya Crépy-Jamin. Y claro, Matilde Ras, como tuvo una vida en la cual fue también modelando mucho su forma de pensar y su forma de enfocar las cosas, bueno, pues al final rescatamos esa metodología que en ningún otro sitio aparece como tal, ¿eh? Y aquí... Bueno, esto son las influencias de Matilde Ras, o sea, buscando entre libros, también buscando entre bibliografías y esto, y así, en estas cosas, en editoriales, buscamos a ver quién había influido sobre Matilde Ras. Claro, primero es normal que el núcleo esté aquí, en Francia, ¿no?, dentro de su escuela. Y esto lo vimos sobre todo en su libro, lo que sabemos de grafopatología. Allí habla muy bien, pues, de que sus profesores más directos eran Solange Pelat, Crépy-Jamin y un montón de médicos, o sea, empezando por el doctor Streletsky, Menard, Janet, el doctor Carton, Rougemont, Roch de Fursac, o sea, todo eso. Pero después, en otros libros, también vimos que en materia de pericia caligráfica también había sido influida por grafólogos alemanes, sobre todo por Langenbruch, por Fraser y Meyer, y después también por Locard y Bertillon, que en ese momento estaban actuando en París en la policía. También en España tuvo relaciones y tuvo influencias de Ortega y Gasset, del doctor Vallejo Nájera, del doctor Sacristán, de Velasco Escasi y sobre todo de Blas Aznar, del doctor Blas Aznar. También una de las cosas que se pudo rescatar en materia de grafología infantil fue que Matilde Ras estaba muy interesada por el trabajo de Mina Baker en Alemania y de Honrot y Rivera en Argentina. Esas fueron las mayores influencias, y también tal vez de Mariana Leibel y de Moretti, por supuesto, en Italia, pero esto ya en materia de grafología, y de Klages en Alemania, porque también salen frases de Klages en Matilde Ras. Después está, al revés, la influencia de Matilde Ras, si cambias un momento, hoja, también nos falta comentar que una de las influencias de Matilde Ras, ya que ponemos a Ortega y Gasset, que era filósofo y demás, era Cervantes. Porque era una apasionada de Cervantes y sobre todo de Don Quijote y Sancho, ¿no?, que era toda la filosofía que ahí está almacenada. Ella era una especialista en esa materia. Estas son las influencias
al revés, de Matilde Ras hacia los demás. O sea, ante todo, su sobrina Silvia Ras, después Chandró, y Bells también. Entonces también estuvo, yo creo que también influyó en cierta manera sobre Muñoz de Espinal. Y ya no digamos sobre Tutusaus, porque Tutusaus siempre había dicho que sus dos primeras maestras habían sido Matilde Ras a través de la Enciclopedia Espasa, de un largo artículo que había en la Enciclopedia Espasa, y después María Rosa Panadés, que fue su enciclopedia, su maestra en la Escuela de Barcelona. También, por otro lado, influyó, era muy amiga, tenía gran amistad con Leonor Pombal en Lisboa. Y por parte de Latinoamérica fueron Pedro Foglia y María Elena Echevarría quien recogieron más argumentos de Matilde Ras. Después están también algunos colegas de la SOESGRAPH, como Arcadio Vaquero, como Permuy Castañón, que también fueron bastante influenciados por Matilde Ras. Y el doctor Brans, que es todo, esto lo sabe más que nadie Martínez Cañabate, es todo un misterio, el doctor Brans, su libro, que ahora no recuerdo del año que fue, pero su libro ya está prologado por Matilde Ras también. Germán, ¿alguna cosa más? Bueno, la Escuela de Barcelona. Aquí lo que vemos es, ante todo, a Augusto Bells. Por un lado, lo hemos puesto sobre Bellpost y sobre AGC, porque Bellpost fue creación de Augusto Bells y que al principio se llamaba Bellpost Tecnopost. Era una academia que al principio estaba, me parece, en la calle Luria o por ahí, después estuvo en el Paseo de Gracia y entonces de Augusto Bells pasó a Muñoz de Espinal. Unos años más tarde, ¿no? Creo que fue en 1943 cuando se inició la enseñanza oficialmente en España, porque fue Augusto Bells quien a través del Departamento de Caracterología de Bellpost Tecnopost pues creó la primera escuela por correspondencia, y unos años más tarde, creo que era en el 55, su tarea fue continuada por el profesor Espinal. También tenemos que decir que Augusto Bells, es que ahora está lloviendo muchísimo en Barcelona y hace mucho ruido, hemos tenido que cerrar la puerta. Augusto Bells en realidad se llamaba Alfonso Velasco, era un sinónimo, ¿no? Y él fue influenciado sobre todo por Matilde Ras, por el doctor Restén, por el doctor Periot, por Clages, pero también salieron algunos, sobre todo en su diccionario, a menudo sale Streletsky, a menudo sale también Lucien Bouquet, salen algunos personajes franceses en sus características psicológicas, en las, ¿cómo le llama él? Las características psicológicas afines del diccionario. Entonces, de Augusto Bells pasó a Carlos Muñoz de Espinal, muy influenciado, sobre todo Carlos Muñoz de Espinal, por Max Pulver, según decía él. Según decía. Pero lo que creemos que sí que es verdad es que Muñoz de Espinal, aunque dijera que era alumno de Max Pulver, lo que sí es verdad es que fue su heredero en materia de recursos humanos, creo que eran recursos humanos, sí, de varias empresas como eran la Sandoz, la Nestlé, en algunas empresas cuyo grafólogo en recursos humanos había sido Max Pulver. Y entonces el heredero de esa cartera
pasó a ser Muñoz Espinal. Muñoz Espinal también era un personaje bastante peculiar que montó la Escuela de Barcelona. Era un personaje, un excelente divulgador, grafólogo, psicólogo, pero sobre todo un excelente divulgador. Y él, no sé el año que fue, creo que es 1952, cuando Espinal sustituyó a Augusto Bells, y montaron lo que se llama la Escuela de Grafología de Barcelona. Entonces, de esa escuela surgieron, aquí abajo los tenemos, Adolfo Nanot, de quien conocemos el libro de la grafología Espejo del Alma, creo que es, Espejo de la Personalidad. Después La clave de la grafología, de Francisco Lacueva, y el prontuario de María Rosa Panadés, que María Rosa Panadés fue una de las dos maestras principales que decía Tutusaus que habían sido sus maestras. En Tutusaus aquí hemos puesto encima de Tutusaus unas cuantas influencias, pero no nos quedaría espacio y llenaríamos toda la hoja si tuviéramos que poner todas las influencias que tuvo Tutusaus en realidad, porque Tutusaus fue una persona muy abierta a todas las escuelas, a todas las informaciones, a lo que fuera, Tutusaus, juntamente con Augusto Bells, con Sadurní, con ciertos otros grafólogos, fueron quien montaron la agrupación de grafoanalistas consultivos. Y entonces, fundaron. Bueno, sí, ahora ya bajas un poco más. Continúa, Germán. Bueno, aquí veis que la AGC, primeramente que fue presidida por Bells, de Bells pasó a Esperanza Fonta durante una temporada, falleció Esperanza Fonta y luego ocupó Tutusaus la presidencia. Bueno, el primer presidente me parece que no fue... El primero fue Sadurní. Fue Sadurní, sí, que fue el primer presidente de la AGC. Aquí viene el anagrama de la agencia tributaria, que me ha extrañado, le digo, ¿para qué pones el anagrama de la agencia tributaria? Bueno, pues es que Sadurní, junto con Tutusaus, consiguieron que en España, a nivel fiscal, se diera una clave específica para la grafología, porque hasta entonces era grafólogos, astrólogos, tarot y otras variedades. Y aquí se puso un epígrafe que era el 888, que es el epígrafe de la grafología en España, que ya era a nivel tributario, ¿no? Entonces ahí cambió la historia. Yo la primera vez que me di de alta como grafólogo me pusieron en peritos varios, porque yo no quería estar dentro de esa amalgama de astrólogos y demás, y estuve ahí en esa... Esto surgió en el año 93 o 94, ¿eh? Sí, fijaros que hasta que tarde, pues esto no se legalizó como es debido, ¿no? Bien, después de Sadurní, fallecido le sustituyó Esperanza Fonta como presidenta del AGC. Tenemos aquí un librito que no es solo suyo, sino es de varios. Es un libro sobre el tema de una serie de... El dibujo y la escritura. Está solo en catalán. Sí, pero es escritura y dibujo, ¿no? También hay cosas de dibujo. No, me parece que se llama grafoanálisis, el dibujo y la escritura. Sí, es una mezcla de varias cosas y, bueno, toca un poco ese tema. Luego después a Esperanza Fonta, como digo, le va a sustituir Tutusaus, y a Tutusaus le sustituirá Viñals y Puente, que tienen una obra bastante interesante, de la cual quizá la más representativa sea el diccionario de pericia y grafística, ¿no? Que es este que está aquí. Diccionario, jurídico pericial de la escritura manuscrita o algo así. Sí, ¿no? De la escritura o una cosa parecida, creo que sí. También íntimo discípulo y seguidor de Tutusaus es Palmiro Viñas,
que junto con otro gran grafólogo y psicólogo, Amadeo Palliser, también han elaborado una obra bastante interesante, de la cual esta que tiene que ver con la organización del espacio es un libro de cabecera que es muy interesante porque es un libro que recopila todas las teorías espaciales, no solamente partiendo de la de Max Pulver, sino que se expande en otra serie de ellas, ¿no? A la derecha tenemos también a Anne Richulf, que es una profesional grafóloga que estudió y se formó en Francia, pero que como residía en España, pues se afilió a la AGC, y Anne Richulf es especialista en recursos humanos, básicamente, ¿eh? Y tiene publicado una pequeña, no es un libro en sí, sino es como una conferencia que es muy útil no es de gran volumen, pero bueno, que es interesante sobre este tema. Y así bueno, pero era una gran conferenciante y una gran articulista del gran boletín de la AGC, que se perdió. Además de todo eso, por supuesto. Y de aquí ya vamos a entrar a hablar de dos personas que están aquí, una la tengo arriba y la otra la tengo abajo, que son María Josep Claret y Montserrat Edó. Montserrat y María Josep, bueno, han producido una importante colección de obras. Esas obras son básicamente algunas de las cuales conocéis ya. Una es la que es muy importante, por ejemplo, los mecanismos de defensa, síndromes y complejos en la escritura, las flores de Bach y la escritura, la firma, el análisis. Es que son unos títulos muy largos, María Josep, los próximos. No, es que no hace falta que lo expliques todo. Mira, vamos a meter la tijera. Tengo que hacer un inciso aquí. Sí. Aquí solamente hemos puesto a Josep Sadurní Selva, que también era grafólogo y estuvo también muy influenciado por Belz porque era íntimo amigo de Belz. Pero cada vez te das cuenta que falta alguien más, Cada 10 minutos falta alguien más. Y falta el hijo del señor Josep Sadurní Selva, que era Josep Sadurní Villalonga, que en realidad fue él quien montó el sistema informático del grafoanálisis de Belz. Porque, claro, no son cosas de grafología, pero sin ellos, sin su ayuda a veces, pues tampoco podrían haber salido a lo mejor a la luz, o sí, o con otras personas. Pero justamente Josep Sadurní Villalonga fue quien montó el grafoanálisis de Belz. El programa informático, sí. Bueno, ¿y qué más decir de Montserrat? No, nada más. Ya iba a ser. Y María Josep, es que son las editoras de la revista Trazos, que es una revista que lleva, ¿cuántos años ya? 20 y muchos, 23 ¿no? Casi. 23 años, pues dando una buena información de las obras publicadas, de artículos de fondo, de pericias caligráficas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya no digo más, ¿vale? Ahora te toca a ti, ¿eh? Puedes hablar de tu padre si quieres. Bueno, mira, lo que tengo que decir de mi padre es una cosa. No, perdona, déjame que diga yo una cosa. A ver, se dice Germán Belda, hijo de Mauricio Sandro. Bueno, parecería, y en una ocasión me dijo mi hermana, una cosa ha quedado clara, que eres hijo natural de Mauricio Sandro. No, tengo que explicar que Mauricio Sandro es el seudónimo de Pedro Germán Belda. Y como es el seudónimo de Pedro Germán Belda, yo me llamo Germán Belda. O sea, que quiere decir que no soy hijo natural. Es que tu padre también se llamaba Germán Belda. Correcto, mi padre se llama Pedro Germán Belda y yo Germán Antonio Belda. O sea, que la relación es esa, ¿no? Vale, ahora sigues tú. Bueno, pues aquí lo que tenemos es lo que denominamos la Escuela de Madrid. El centro estaba, la parte más alta, en Matilde Ras. Matilde Ras, íntima amiga de Mauricio Chandró, quien formó la SOES Graf, y aquí hay todo un grupito de personas
que dan vueltas por aquí, claro, porque a mí me dije, no, Matilde Ras era la que más influenció sobre Mauricio Chandro. Pero también tampoco puedes dejarte a Bells, porque Bells también influenció sobre mi padre, porque estuvo dando clases en Barcelona. Vale. Entonces están Arcadio Vaquero, por un lado, que Arcadio Vaquero estaba mucho, ay, es que ahora me sale el catalán. Era periodista. Estaba por Matilde Ras, pero que también se carteaba a menudo con Moretti, porque en la escuela de Moretti entonces es cuando se estaba haciendo el cuerpo humano de la escritura, y Arcadio Vaquero, que era de la revista Triunfo, creo. Era periodista en varias revistas, entre ellas la revista Triunfo, sí. Entonces él fue quien ayudaba al padre Moretti, o más que nada al padre Luisetto, a hacer los cálculos para el padre Moretti del cuerpo humano, de la altura de las personas, las longitudes y tal. Entonces también estaba Permuy Castañón y, por supuesto, Silvia Ras, que aquí tenemos su libro Grafotecnia. Hemos puesto, como hemos hecho una bifurcación aquí, por un lado tenemos la escuela la Asociación Grafopsicológica, y por el otro la Sociedad Grafológica de Euskadi. Porque Alicia Martínez, que fue presidenta y seguramente fundadora de la Sociedad Grafológica de Euskadi, también fue alumna de la escuela de Mauricio Chandró. Y por otro lado también estuvieron Berta Andrés, que no solo fue una de las fundadoras de la Asociación Grafopsicológica, sino también de la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos, de la APTAE. No podía faltar aquí en este grupito Juan Luis Allende, que es el presidente de la Asociación Grafopsicológica, y por supuesto Amparo Botella, que es una gran profesional surgida seguramente de la Escuela de Madrid, aunque con muchas influencias y con más influencias de Francia tal vez que de España. Y continúa Mauricio Chandró. Mauricio Chandró, por un lado, tenemos varios profesionales, todos contemporáneos, excepto, bueno, también podríamos llamarle contemporánea a Pilar Bersumán, que en paz descanse, pero ha sido este año, ha sido muy de repente. Tenía el libro que se escribió para el método Bessman, sí, que era un método para escribir. Es todavía. Sí, esto lo sabes tú mejor que yo, lo del método. Pilar Bersumán crea el método Bessman, que es un método de reeducación gráfica en el cual aplica toda una serie de técnicas. Hay que entenderlo el libro porque, bueno, es un poco para profesionales, pero una de las cosas que hace mucho hincapié es en el trabajo de los enlaces elevados. Porque no sé si sabéis que cuando alguien hace enlaces elevados, esos enlaces elevados fomentan la inteligencia y mejoran el nivel intelectual del individuo. Y entonces, bueno, eso y la voluntad son las dos herramientas que ella emplea mucho en el modelo de escritura que impone. Bueno, en María José Barón Salanova, en materia de grafología infantil, que creo que se llama el dibujo y la escritura infantil. Después Isabel Sánchez Bernuy, que tiene libros muy interesantes. Aquí hemos puesto grafoterapia y grafoestima, pero también tiene uno que es bastante interesante, que aunque no sea muy grueso, es un libro sumamente interesante, que es el de grafología y longevidad, que nadie ha hablado, que sepamos, ¿no? A lo mejor ahora ya sí, pero cuando lo escribió Sánchez Bernuy, nadie había escrito sobre la escritura de las personas de la tercera edad.
Ramos Gascón, Carlos Ramos Gascón, que es psicólogo, grafólogo. ¿Sí? Dime. Apuntaría un libro de Isabel Sánchez Bernuy muy interesante que es Grafocompetencias, que es uno de los primeros trabajos sobre la aplicación de la grafología a las competencias profesionales, que es un libro de referencia sobre todo a nivel de recursos humanos. ¿Vale? Sigue. Vale, entonces Ramos Gascón estábamos diciendo que lo que aquí hemos puesto, grafología, sexualidad y pareja, aunque tiene algunos más, ¿no? Como la escritura y el dibujo en la esquizofrenia, un trabajo bastante interesante. Después están todos los hijos de Mauricio Chandró aquí en la izquierda, el libro de María Teresa Belda junto a Mauricio Chandró, que es el test de Macover, y aquí grafología y firma. Yo no voy a hacer lo mismo que ha hecho Germán conmigo, pero bueno, yo me voy a regir por las normas. Grafología y firma es un libro bastante interesante de grafología, pero a nivel más técnico, más a nivel bastante técnico, como la vertical, la horizontal, o sea, ciertas características. Y también fue el editor del libro de Matilde Ras, como hemos dicho al principio, por si alguien todavía no estaba, porque éramos muy poquitos cuando hemos hablado del diccionario de Matilde Ras. Bueno, hay una cosa que quiero mencionar aquí. La escuela nuestra, la Escuela de la Sociedad Española de Grafología, SOESGRAF, es una escuela que durante muchos años mi padre lo que hizo fue generar y hacíamos lo que se llama seminario de la firma. Me parece que se llegaron a hacer 18 seminarios de la firma, así como jornadas internacionales de grafología. Y en esos seminarios de la firma se recoge una serie de trabajos importantísimos y a los cuales, pues, algunos de nosotros, pues mi hermana Carmen, por ejemplo, y algunos otros profesionales, pues tuvimos una serie de ponencias. Buena parte de esas ponencias es lo que constituye mi libro, pero después de todos esos seminarios yo he llegado a producir hasta 10 seminarios de grafología de la firma. Con esto somos una de las escuelas probablemente más especializadas en el tema de trabajar exclusivamente con la firma. Ya digo de entrada que yo no hago un análisis grafológico solamente con el texto, necesito el texto y la firma. Pero aún si tuviera solo la firma, sobre todo si tienes más de una muestra, entonces sería mucho más interesante y se podría hacer un trabajo más profundo. De ahí que haya varios libros entre nosotros que tengan que ver con el tema de la firma. ¿Seguimos? Sí. Bien, aquí nos encontramos ya con la bandera argentina y con algunos de los profesionales más importantes que ha habido en este país. Manuel Kirschbaum, sobre todo Amando Balandras, el profesor Armando J. Balandras, el cual tiene esta obra sobre la personalidad integral, pero el cual luego veremos tuvo mucha importancia en el primer intercambio que hubo entre España y América, concretamente vino a dar una serie de charlas, sobre todo en Madrid, sobre el tema de la grafoterapia, ¿no? Grafopatología. La grafopatología y la grafoterapia, las dos cosas. Luego tenemos a Verasturi, que está muy influenciado, pues no solamente en Crépy y Jamin, que es casi también poco el maestro de Matilde Ras y por lo tanto el que llega a toda la órbita grafológica, sino también de Saudek y de Paul Janet, y es el que funda la Sociedad Argentina de Grafología, muchísimo antes de que se fundara la primera sociedad grafológica en España, que fue en el año 1975, es decir, aquí en Argentina esto ya llevaba años funcionando como tal. Balandras, a su vez, influye bastante en Marialina Echevarría, en Asiporovich y también aquí Marialina Echevarría a través de Augusto Bells con Pedro de Alfonso y Matilde Ras en Pedro J. Foglia.
Y luego tenéis a Alfonsina Messi Elizalde y otra serie de grafólogos como Iris Palacios, Gloria Gómez Abrego. Marilena Echevarría fue una persona muy interesante porque aunque era española vivía en Argentina y allí publicó dos libros importantes. Uno es el Manual de Grafología Infantil, que es uno de los primeros libros que se hace sobre esta materia, pero también fue una gran traductora y entre ellas hay una obra muy importante que nosotros denominamos el fichero alemán, que es una aportación de grafología inductiva donde se ven todas las letras del alfabeto, tanto latino como germánico, es decir, el alfabeto alemán, y con todas las variables, con infinidad de variables. Es un libro que es casi como la cuna de la investigación, que tanto mi padre como Augusto Vélez pues tenían en mucho aprecio y que bueno, era un libro que utilizaban mucho cuando hacían algún tipo de trabajo de investigación. Bueno, esto ya es la parte algo más contemporánea de Argentina. Por un lado tenemos a Enrique Mosquera y Ana Fuchs, su esposa, que estaban más especializados en grafología histórica. Sus libros, como la grafología científica al servicio me parece, de la investigación histórica, y después hay uno con un título muy peculiar de Mayo al 90 o algo así, se llama, ¿no? Después tenemos aquí a dos señoras contemporáneas totalmente, que son Graciela Mancini de Vallandras y María del Carmen Lubignia Laje, a quien vuelvo a reiterar las gracias porque ha sido una de mis ayudantes en montar el organigrama argentino, ¿no? Que María del Carmen es especializada en grafología infantil. Aquí está su última edición del libro Grafología Infanto-Juvenil. Después está Beatriz Villamarín, que hemos perdido hace solamente un par de años, creo, que escribió más de un libro. Uno era la creatividad, la grafoterapia y creatividad, pero creo que habían otros, creo que ahora no recuerdo. Y también hizo el prólogo de aquel libro que era de las 4 escuelas alemanas, o el de Roda Bieser, tal vez el de la traducción de Roda Bieser. También está Elvira Bollocchi, aquí la tenemos a la izquierda. Elvira Bollocchi había escrito este libro, no recuerdo cómo se llama, pero era presidenta, había sido varios años presidenta del Colegio de Graduados en Grafología de Argentina y tuvo una gran dedicación por la docencia en grafología. Era una de sus alumnas y también su sobrina es Mariana Bernales. También Mercedes Gorray. Bueno, aquí tenemos una banderita cubana porque hace poco pudimos saber que Mercedes Gorray fue alumna de Manuel Kirchbaum y fundadora junto a Pedro Foglia del Colegio de Graduados de Argentina, pero también impartió seminarios, charlas y algún curso de grafopatología en La Habana, en Cuba, que se lo había pedido un hospital, creo, un hospital psiquiátrico de Cuba, de La Habana, se lo habían pedido. Vale. Bien, aquí vemos una serie de profesionales independientes que no se pueden encasillar en las escuelas que hemos comentado, y principalmente en España pues tenemos a Julián de Ajuriaguerra, que era un psiquiatra afincado en París y miembro del Collège de Francia, que publica una obra que en realidad es la recopilación de los trabajos ¿de quién? Uno es de Gobineau y Perrón. De Hélène Gobineau. Hélène Gobineau es probablemente la persona que trabaja más en el tema de la escritura, pero en una vertiente muy diferente a la que nosotros conocemos o la que se conoce habitualmente, que es lo que se va a denominar la grafometría.
y es la creadora de las escalas infantiles, como por ejemplo la escala E, la escala A, la escala D de disgrafía, etcétera, etcétera. Estas estaban publicadas en una obra que en 2 volúmenes que se titulaba La escritura del niño. Esta labor la hizo en los años 50 el Engovinó, y Julián de Ajuriaguerra, cuando fallece el Engovinó, recoge a todo el equipo del Engovinó y entonces vuelve a revalidar los valores que habían hecho estadísticos y los valores de las famosas escalas, y las reactualiza y las reelabora a partir de ahí. O sea, era el director de ese equipo. Y bueno, hay varias obras alrededor de esta obra importantísima, y es uno de los grafólogos, entre comillas, que, bueno, que vinieron de una nueva generación de Francia, y sobre todo en el entorno de la grafología, la grafología infantil, pero sobre todo aplicada mucho al tema de la grafoterapia. El Engovinó había trabajado en la escritura y en la grafometría también de las personas mayores, de las personas adultas, pero eso ya no lo contempla Julián de Ajuriaguerra, que como era psiquiatra infantil, se circunscribe a la escritura del niño. Luego tenemos en Argentina también Alfonso Viedma, que siguiendo las teorías de Walter y de Jung, crea este libro que es El lenguaje del dibujo, sumamente interesante. Y luego tenemos el fenómeno Honrod de la grafología emocional, que siguiendo las teorías de Rafael Sherman y otros autores como Clages y Pulver principalmente, pues publican una obra en Argentina también muy interesante, en la cual revisan esas teorías de Sherman junto con Ángel Zarza y Rivera, que son dos argentinos, doctores además, que trabajaron con él incluso en la parte incluso psiquiátrica y en hospitales, trabajando con el trabajo de la escritura. Y luego hay otra escuela perdida en Francia, que es la escuela de Raymond Trillat. Raymond Trillat era un grafólogo práctico, enormemente popular en Francia, que bueno, termina sus días en España, concretamente en Valencia, y allí uno de sus discípulos, Vicente Scriche, reestructura la obra principal del Tratado Práctico de Grafología de Trillat y lo reactualiza con algunas aportaciones nuevas. Y Vicente Scriche, pues, por ejemplo, estuvo también en Cataluña formando en la escuela de Trillat, que ya digo, tiene cosas bastante originales. Una de las cosas que tiene la escuela de Trillat es que enfoca el estudio al impulso de página, el impulso de línea, el impulso de palabra, el impulso de letra y el impulso de trazo. Es decir, que va actuando un poco siguiendo la propia estructura gráfica como está configurada. Bueno, este es el encuentro en 1972, cuando el doctor Vallandras vino a Madrid. Hicieron el intercambio hispano-argentino de grafopatología y grafoterapia. Aquí tenemos el sumario, el índice de autores, donde está el doctor Amado Vallandras, está Arcadio Vaquero, que también lo hemos nombrado antes, Antonio López Zanón, Angelina Ladrón de Guevara, que es la compañera que ha escrito alguno de los libros, creo que fueron 2 libros, junto a Silvia Ras. También estaba Silvia Ras, Mauricio Chandró, bueno, y también estaba el doctor Bonifacio Puga, creo, o Piga. El doctor Bonifacio Piga fue el que introdujo en la Universidad Complutense de Madrid, aquí veis el anagrama de la Universidad Complutense, los primeros cursos de grafología en la llamada Escuela de Medicina Legal, en la Facultad de Medicina, en Medicina Legal. Y allí fueron sus profesores, pues aparte de Silvia Ras y Mauricio Sandró, que llevaban las clases entre unos y otros. En este intercambio hispano-argentino vino de Barcelona Augusto Bells, que había sido también uno de los fundadores de la Sociedad Española de Grafología, y aquí les veis en la recepción que le hicieron en el aeropuerto la señora de Bells. Esta es Angelina Ladrón de Guevara, el Vallandras, Silvia Ras, Augusto Bells y Mauricio Sandró.
Qué foto. Sí. Y En aquí México, vamos a México. no, ¿Sí? no, como quieras. En Empieza. México tenemos a Rodolfo Benavides, que escribió La escritura huella del alma, era de la Escuela Norteamericana de Bunker. Después también tenemos contemporáneas, porque no hemos encontrado, sí, hemos encontrado, pero no hemos encontrado ni libros suyos, ahora no recuerdo cuál era el título de aquel de las firmas, no, las plumas detectoras. Delatoras. Sí, una cosa así. Y no hemos encontrado ni portadas de libros ni caras que pudieran representarlos, ¿no? A Olivia Hernández Landa, que aquí tenemos su tesis doctoral de psicografología, que me parece que se denomina un nuevo método de investigación prospectivo. También tenemos a Elsa Josefina Zapata, con el reconocimiento judicial de la grafología como técnica, y también estas tres colegas, que son Inés de Maus, Lourdes Aragón Chacón y Alinka Zaffe Medina, que escribieron o que han escrito, porque son muy contemporáneas de nuestros tiempos, la grafología o grafología, una guía práctica. Esto es lo que hemos podido encontrar. También damos las gracias por las informaciones contemporáneas a Roberto Espinosa. Germán, Colombia. No, tan rápido no. Sí, Colombia. En Colombia tenemos a Alberto Posada Ángel. Alberto Posada Ángel hizo un libro muy importante que se titulaba Grafología, Grafopatología y Grafotecnia, que era un volumen de cerca de, me parece que eran 500 o quizá más páginas. Entonces ese libro, mi padre entró en relación con él y hizo la edición que veis aquí, de la obra, pero llegaron a un acuerdo para hacer el libro de grafotecnia o de pericia, hacerlo aparte, y solamente el libro este corresponde a grafología y grafopatología. Esta era la tesis doctoral en Derecho de Alberto Posada Ángel, que era sobre todo perito y era ¿cómo se llama?, abogado. Y durante muchos años, bueno, pues esta obra, si alguien la conoce o ha tenido conocimiento de ella, es un volumen bastante importante, bastante denso, y sobre todo es una obra de referencia en el campo de la grafopatología, trastornos mentales, cosas por el estilo. La segunda parte, que fue la obra, la parte de la grafotecnia, o la grafística, mejor dicho, nunca se llegó a publicar. Nosotros esa parte la hemos tenido a nivel de fotocopia, y durante muchos años pues hicimos una edición, ¿cómo se llama?, en canutillo para nuestros alumnos de pericia, pero claro, ya era una obra que él ya incluso decía que estaba muy castigada por el tiempo y que merecía la pena remozarla. Aquí tenemos una caricatura que se le hizo en unas jornadas que vino a presentar precisamente de temas de pericia, pero en el transcurso de que estaba preparando esta obra de, como digo, de grafística, pues murió asesinado. No se sabe bien cuál fue la causa de su asesinato, pero bastante relacionado con temas de periciales en los cuales estaba inmerso, y en épocas de narcotráfico y cosas de estas. No se sabe bien qué pasó, pero bueno, desapareció. Y uno de sus discípulos, que no tiene nada que ver, que no son pariente, aunque se llaman Posadas aquí, es Luis González Velázquez Posada. Luis Posada tiene esta obra, que es el dictamen grafotécnico. Es una obra densa, muy densa. Ha conocido posteriores ediciones e incluso tiene alguna otra obra similar muy parecida. Él vive todavía, está en la presidente de SIPDO, Organización de Peritos Calígrafos en Iberoamérica y España, y que fue rector de la Universidad
de Medellín, y estuvo bueno, aquí en Barcelona, estuvo en alguna ocasión, en algún curso que compartimos con María Josep, y luego últimamente volvió por aquí, por Barcelona, hace unos pocos años, un par de años o así, y que también tuvimos contacto con él para intercambiar opiniones y demás. Bueno, esto ya son lo que viene ahora, desde ahora hasta el final, ya son reconocimientos entre los propios profesionales. Hemos tenido que escoger porque hemos encontrado bastantes, todos han surgido de revistas de grafología, de boletines de grafología, de alguna revista del blanco y negro, porque sobre todo en el caso de Matilde Ras, ella lo escribía todo en el blanco y negro, incluso escribía sobre Sherman, escribía sobre Honroth, escribía aquí y allí, y escribía sobre los demás grafólogos en la propia revista blanco y negro donde escribía, ¿no? Aquí dice, pero hasta Matilde Ras no se introduce realmente la grafología en España. Sus colaboraciones en blanco y negro, ABC, Mundo Hispánico y la publicación de sus obras interesan a la opinión pública. Ella es la iniciadora del movimiento grafológico español. Nacida en 1881, cumpliría ahora en este año 115 años. Hay otros nombres que figuran en la lista áurea de los pioneros, entre ellos el doctor Brahms, que publicó en 1924 el libro de Manual de Grafología con el prólogo de Matilde Ras. Esto lo escribió Mauricio Chandró. Sí, hay una mención aquí que antes has hecho tú de referencia, que es la enciclopedia Espasa Calpe. No sé si alguien tiene acceso en alguna biblioteca a la enciclopedia Espasa Calpe. Si se va a la primera parte, a la parte matriz de la palabra, grafología, que está escrita toda por Matilde Ras, podrá obtener un pequeño manual de grafología de cerca de 20 y tantas páginas, quizá más, pero páginas de tamaño grande. Y luego, en la adenda de los años 60, no sé si 60 o 61, también aparece otra segunda referencia con los nuevos avances de la grafología. Quiere decirse con esto que solamente en esa enciclopedia y hay una obra de referencia de Matilde Ras. Augusto Bes dice de Matilde Ras, dice, la grafología española le debe muchísimo, no solo por sus trabajos personales y publicaciones, sino por sus alumnos en todos los países de habla española. Merece una mención de honor en la historia de la grafología. Sus libros y sus trabajos personales fueron siempre un ejemplo de cuidadosa observación e interpretación. Opina Augusto Bels, su libro opina sobre Honroth. Honroth. Opina sobre el libro de Honroth, sí. Sí, al revés, sí. Su libro, amigo mío, lo tengo, esto era un cruce epistolar. Lo tengo en gran aprecio y lo leo con cariño y reflexión, tratando de sacar valioso provecho de su agudo estudio de las palabras complejo, por el cual lo felicito muy sinceramente, ya que pone en claro con leyes adecuadas lo que para muchos podría ser juzgado como visionismo mágico o superchería. Matilde Ras, en la revista Blanco y Negro del año 60, también menciona al tema de Honroth y Sherman y dice, en el campo de la grafología clásica se ha juzgado inimitable el método del grafólogo prodigioso Raphael Sherman. Si método hubo, cuya eficacia se estimó más bien como si procediese de un sexto sentido, fuera de lo normal. Pero he aquí que el profesor alemán Honroth, residente en Buenos Aires, que en su hermosa obra Grafología Emocional descubre el hilo conductor en las páginas de la escritura no miente y pasa de las observaciones intuitivas a la comprobación experimental y a la verificación científica, aunque defraude a los amantes de lo maravilloso con sus muy sutiles pero lógicas conclusiones. Aquí creo que era de Augusto Bels sobre María Elena Echevarría. La obra de María Elena aporta muchas observaciones personales que vienen a enriquecer los trabajos de otros antecesores suyos. Grafología infantil. María Elena Echevarría ya no está con nosotros, pero a pesar de ello nos sigue iluminando con sus obras y espíritu.
Augusto Bells se adelantó a sus contemporáneos. Esto lo dice Pedro Foglia sobre Augusto Bells, empleando la moderna tecnología. El método Bells de grafoanálisis se desarrolla a través de la computadora, ordenador, programa realizado por el grafólogo José Sadurní. El objetivo de este método pretendió inicialmente situar la grafología de manera más científica. No solamente cumplió este deseo, sino que sin proponérselo se convirtió en la figura indiscutida de los grafólogos de América Latina. Y dice Mauricio Sandró sobre Augusto Bells: la grafología española no cobra un matiz científico y se impone en Europa hasta que el profesor Bells inicia el movimiento grafológico español sin apoyarse exclusivamente en la escuela clásica francesa. Es autor del Tratado de Grafología en colaboración con ITAMS, El lenguaje de la escritura, en editorial Miracle, Escritura y personalidad, la selección de personal y el problema humano en las empresas, editorial Miracle, y actualmente todos publicadas por Herder, editorial Herder. Y finalmente el Diccionario de Grafología, que también primeramente fue editorial Cedel y luego pasó a ser editorial Herder. Todo esto lo dice Pedro Foglia, primero del doctor de Alfonso. Dice, cuando uno empieza a investigar sobre la personalidad humana, hay una frase que resonó a los oídos de Jung. Alguien habla en nosotros. Lo mismo sucedió en el doctor Pedro de Alfonso, quien después lo transmitió a sus discípulos. Decía, frente al grafismo tenemos un mensaje que descifrar. Como admirador de Pedro de Alfonso, me agradaría ver que en su universidad al menos un aula de la facultad llevara su nombre. Un reconocimiento hacia quien ha dejado mucho de su vida en los años en que lo tuvimos entre nosotros. Rafael Sherman y Kurt Honroth logran otra técnica partiendo como el grafólogo anterior de las técnicas clásicas que detecta y estudia las anomalías de los gestos como expresión del lapsus calami, equivalencia gráfica al lapsus lingue de Freud. Este método ha logrado un gran éxito y ha hecho importantes aportaciones al estudio del inconsciente personal. Mauricio Sandrón. Bueno. Y llegamos al final. Aquí veis la reproducción de una obra de referencia para todo el que quiera. Voy a decir que es una obra de historia, pero porque está con un cierto orden cronológico, pero no es una obra de historia al uso. Es una obra que recopila algo muy importante, y es la metodología de los distintos grafólogos, 66 me parece que son, ¿no? 60, 59, bueno, 60 porque Müller y Enskat están en el mismo capítulo. Vale, y entonces en esta obra vemos cosas muy interesantes. Primero, una bibliografía actualizada de todos y cada uno de los grafólogos que ahí aparecen. Una escrupulosa datación de fechas de obras y demás, porque nos encontramos con errores tan garrafales como que Matilde Ras había muerto no sé qué mes y no era en abril cuando realmente fue, o fechas de nacimiento que estaban equivocadas, o toda la gran poco cuidado que se había puesto en el tema histórico y en el tema de datación, sobre todo de fechas y de personas, estaba muy descuidado. Pero además también estaba muy descuidado la relación con sus obras. Hemos encontrado cantidad de errores que no solamente están en Internet y circulan alegremente, sino que esta obra es la revisión de todo eso. Pero, un momento. Tengo que decir, y sobre todo porque aquí está Martínez Cañabate, que en nuestro libro sigue habiendo una errata de fecha. Y es la del nacimiento, no, la de la defunción de Erich Singer. Bueno, de todas maneras, eso ya se pondrá en la fe de ratas en la próxima edición. En la próxima edición, en la próxima reimpresión que se haga. De hecho, es una de las obras que actualiza todo eso. Pero insisto mucho en esto, es sumamente importante este libro
en el sentido de que nos dice exactamente cómo es cada una de las metodologías que utilizaban estos grafólogos. Es como si ahora mismo tuviésemos una biblioteca de 60 y tantos volúmenes, o quizá más, con toda esa información. Aparte de todo eso, pues hay escritura de cada uno de los grafólogos, con lo cual me atreví a hacer una especie de bosquejo grafológico de lo que es la escritura de un grafólogo. Y bueno, es un libro de referencia muy importante. Y luego tenemos pues la obra esa que ya hemos mencionado, que es el instituto, o sea, Diccionario de Grafotecnia de Matilla. Grafotecnia, editado por nosotros dos, por María Josep y un servidor. ¿Vale? Bueno, y aquí hemos llegado, al fin. Rodrigo, hemos llegado al final del recorrido. Primero que todo, muchísimas gracias a nombre de todas las personas que están aquí participando. Un trabajo de investigación extraordinario, extraordinario. Yo creo que para todos nosotros los latinoamericanos, sobre todo, es un gran regalo, como lo dije al principio de la conferencia, son datos que no llegan acá necesariamente, son datos que la mayoría de nosotros o llega de oídos, que alguien le contó de segundas voces, en artículos de dudosa procedencia, pero escuchar esto, la descripción no solo de la persona, sino también de qué es lo que hacía, es decir, este era un psiquiatra y este aprendió con este otro, y entonces uno empieza a hacerle sentido a todo lo que aprende, ¿ya? En los pocos libros que llegan acá. Porque aquí en Latinoamérica, desgraciadamente, no está ni mucho menos difundida. Yo me alegré mucho la otra vez que encontré un libro de grafología en la sección de ciencia de una biblioteca acá en Santiago. Pero me acuerdo allá en Barcelona, para los que tengan la oportunidad de ir, que yo siempre digo que Barcelona está en mi corazón, en la biblioteca Alibri, que queda, creo que en Estación San Jaume, había un estante completo con libros de grafología. Entonces, uno se da cuenta que lo que uno puede llegar a saber, o lo que nosotros aquí en Latinoamérica podemos llegar a saber, es el 10% si es que. Entonces, tener la oportunidad, bueno, gracias a la pandemia, dentro de todo, que hayamos todos incorporado este mecanismo para estar más unidas, conversar, aprender de gente como ustedes, que son los primeros testimonios, o sea, son las personas que yo a nombre de todos les quiero dar muchísimas gracias. Yo no sé si les queda algún espacio para responder algunas preguntas, unas 3 preguntas. Adelante. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a los profesores? Aprovechenlos, porque no siempre podemos tener personas de este nivel con nosotros. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, hoy día es más asequible, ¿eh? Sí. Te pueden encontrar más fácilmente a través de las redes sociales o a través de internet. Ya no es tan imposible que te encuentren. Sí. Ahora los podemos agregar a Facebook, ¿ah? Y por supuesto, también comentar que las personas que quieran tener el certificado de participación en esta conferencia, y que está firmado por nuestros dos ponentes, pueden adquirirlo ahí. Yo les mandé por el chat de Zoom la manera de adquirirlo, nos tienen que enviar un correo, y también van a poder acceder a este video, que yo creo que es un testimonio histórico maravilloso, ¿sí? Para que todos podamos reproducir, digamos, no, es distinto que le muestren una foto de las rosas a ir allá y respirar el perfume de las rosas. Yo creo que gracias a ustedes hemos podido respirar el perfume de la grafología, de dónde viene todo, porque uno aquí en Latinoamérica se escucha de Michon, se escucha de Pleyamien, pero de Gilles de Maizani, de Mathilde Ras, de Grillard, no todo el mundo lo conoce, entonces es un regalo enorme, ¿sí? No sé si alguien tiene... Y lo que hemos dejado en el tintero, y lo que hemos dejado. Porque hasta esta mañana hemos estado añadiendo personas aquí dentro, ¿sabes? Hasta esta mañana. Mira. Bueno, lo que pasa es que, claro, son tantísimos que
si pones a uno muchas veces, pues tienes que poner a otro, ¿no? Y tienes que poner a contemporáneos. Nos hemos limitado también, y eso ha sido una cosa que nos impusimos los dos, a centrarnos en personas que tengan publicada algún tipo de obra, no personas que, aunque den clases, no tengan. Hemos procurado pues, personas que tengan una dilatada carrera como grafólogos dando formación, pero que tengan también algún tipo de obra publicada, ¿no? Y eso ha sido quizá uno de nuestros objetivos, que creo que salvo alguno que se nos haya escapado, creo que casi todos los que han publicado están aquí. No, sin duda, y rescatar que esto de la grafología no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que hay un enorme, enorme trabajo de mucha gente muy inteligente del pasado que ha sentado las bases de todo lo que nosotros hacemos ahora. Hay gente que anda por ahí dando vueltas diciendo que poco menos que fundaron la grafología, y esto nos ayuda a saber que estamos trepados en los hombros de gigantes, que nos antecedieron y que nos ayudan a transmitir esto a las nuevas generaciones, que un poco las nuevas generaciones nos queda transmitir estas enseñanzas y seguir haciendo crecer esta disciplina, llevándola al siglo XXI, de manera que sea para todos. Creo que Elsa tiene una pregunta, está levantando la mano ahí. Vamos a reactivar el audio. ¿Sí? Yo no sé si Elsa... Bueno, sí, perdón. Muchas gracias. Primero que nada, felicitar a los exponentes. Es una labor grandiosa que en tan poquito tiempo hayan hecho todo lo que hicieron. Esto de la historia es muy, muy fascinante y muchos los desconocemos tan a fondo como ellos. De verdad, muchas gracias por darnos tanta luz en este camino en el que vamos aprendiendo, y que con personas así podemos hacerlo de manera muy, muy didáctica y muy fácil. Gracias, muy amable. De nada. Eso nos escribe desde México, así que sí. Bienvenida. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? Vamos para presentar. Hola, José Jesús, ¿de dónde escribes? ¿Dónde hablas? De Culiacán, estado de Sinaloa, México. Está haciendo un trabajo de supervisión en el área académica. Sí, y nos quedamos interrumpidos ahí con el audio. Parece que está hablando con otra persona. Bueno, si nadie más tiene alguna duda, yo quiero nuevamente darles las gracias. Chiquillos, les pido que por favor enciendan sus micrófonos un segundo. Por favor, activen sus micrófonos. ¿Sí? Por favor, todas las personas que puedan, activen sus micrófonos. Por favor, activen sus micrófonos las personas que puedan. Todas las personas que fueron, y les quiero pedir un gran aplauso virtual. Muy bien, felicitaciones. Para una clase que lo merecen, de verdad, y esperamos que los podamos tener en alguna otra ocasión de nuevo, hablándonos de más cosas, o de todos los que se quedaron fuera hoy día, que sin duda, con esa tremenda labor que están haciendo de investigación, están haciendo. No sé si nos quieren decir algo, palabras al cierre. Muchas gracias a todos por vuestra participación, y nos ha encantado el poder mostrar esta panorámica de la historia de la grafología latinoamericana. Sí, porque no, parece que la historia sea una cosa de segundo grado, una cosa sin importancia. Y de acuerdo, pues que tenemos compañeros que sí, que se interesan por ello, como antes he dicho, a Salvador, también está María del Carmen, que nos ha ayudado mucho en ello y que le fascinaba el tema, pero después parece que, claro, como la ciencia
o como la técnica, o estás sobre todo, es lo que prima delante de la historia, ¿no? O por encima de la historia, parece que la historia quede en un segundo grado como si no tuviera la importancia que tiene. Pero es que sin la historia no estaríamos aquí. Sin la historia, sin Michon, sin todos los que habían antes, sin las investigaciones de estas personas, nosotros no sabríamos lo que ya se sabe. No hubiéramos llegado aquí. Sin duda. Bueno, sin más, yo les quiero agradecer nuevamente y bueno, nos estamos viendo la próxima y les mando un saludo a todos en toda Hispanoamérica que nos están viendo y esperamos que los tengamos nuevamente en futuras ediciones. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, Germán. Chao, María José. Gracias. Chao. Muchas gracias por todo. Gracias.